creemos en esto, pero si soy cristiano, entonces, ¿por qué aún tengo dudas? ¿Tenéis alguna pregunta todavía por resolver en vuestra vida cristiana? Hay distintos tipos de dudas y de incertidumbres, pero la incertidumbre es parte de la vida y nos acompaña, y el que quiere estar seguro de todo para tomar una decisión nunca la tomará. De hecho, la propuesta de esta mañana, para el que tenga prisa y tenga que irse porque se le enfría la paella, la propuesta de esta mañana es que la fe solo la necesitamos los que tenemos dudas y tenemos incertidumbres. Y este mundo está lleno de certezas, de falsas apariencias que nos dan seguridad, y una de las cosas que hace Dios antes de darnos fe es poner en duda nuestras certezas. Así que si tú, querido amigo o amiga que estás esta mañana aquí, vienes a ver en qué creemos, cuáles son nuestros dogmas, también te invito a que te preguntes cuáles son los tuyos, porque Dios es un experto en poner en entredicho nuestros dogmas que dábamos por hecho. Si soy cristiano, ¿por qué aún tengo dudas? Había una canción en los años 60, años 70, André Crouch, ¿la conocéis? Cristo es la respuesta para el mundo de hoy. Después del mayo del 68, en la Sorbona, todo se vino abajo. La posmodernidad aterrizó en nuestro mundo con toda su fuerza, con las tres propuestas de desaparición. La desaparición del sujeto, el ser humano ya no tiene valor. La destrucción de la historia, ya no es la verdad lo que nos cuentan. Si no lo experimento, si no lo puedo replicar, no es cierto, no me fío de nadie. Y por lo tanto también la destrucción de las metanarrativas, de los relatos. Antes sabíamos muy bien quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Antes teníamos el concepto de la verdad, que podíamos acercarnos a ella, pero hoy en día la palabra o la frase verdad absoluta casi que es una palabrota. La trascendencia se ha cambiado por la conveniencia. A la gente ya no le importa si hay o no hay propósito. Vivimos en automático, vivimos entretenidos, pero no nos planteamos para qué estamos aquí, con la noticia de que esto se va a acabar, un día te vas a morir. ¿Y qué va a pasar con todos tus abrazos? ¿Qué va a pasar con todo tu dinero? ¿Qué va a pasar con toda tu vitalidad? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Tengo una noticia para ti, tus hijos también se van a morir. ¿Qué va a pasar con ellos? Por lo tanto, como no nos interesa, hemos cambiado la trascendencia por la conveniencia. No hay propósito, así que me invento un propósito en la vida, esto está a punto de acoplar, me invento un propósito en la vida, vivo de acuerdo a eso, intento no pensar demasiado, y si me viene alguna sombra de duda, si Dios llama a la puerta para poner en entredicho mis dogmas, entonces yo me recuerdo qué es lo que creo, me encierro en banda, y en lugar de continuar viendo las evidencias para ser transformado por Dios, prefiero tener razón y estar equivocado. La Iglesia, antes de dar respuestas, tiene que hacer buenas preguntas. Cristo es la respuesta, sí, pero Cristo sobre todo es una gran pregunta. El arte de la cuestión, cuestionarte, preguntarte. Queridos, ¿y si la verdad absoluta existe? ¿Y si no estamos viviendo en algo líquido, sino que nuestra vida puede estar sobre la roca, una roca viva? ¿Y si la verdad puede hablarte? ¿Y si no solamente es un objeto de estudio, y si es una persona que puede interpelarte y poner en entredicho tus seguridades? Por eso, a veces los cristianos hemos hecho que la duda sea un pecado. Y me pregunto, ¿es pecado dudar? ¿Debo estar seguro de todo? La Biblia está llena de preguntas que nos interpelan. Jesús mismo es una pregunta. Cuando Jesús hablaba con la gente, les decía, ¿quién decís vosotros que soy yo? Porque de alguna manera, y tú te vas al FNAC y todo está lleno de libros acerca de Jesús. Jesús ha sido de todo. Ha sido comunista, capitalista, de izquierda, de derechas, de centro, ha sido revolucionario, ha sido hasta budista Jesús. Pero de alguna manera, me da igual las conclusiones a las que llegues en un sentido, pero de alguna manera intuimos que detrás de la respuesta a esa pregunta, ¿quién decís vosotros que soy yo?, está el sentido de la existencia humana. ¿Quién decís vosotros que soy yo? La Biblia nos cuestiona, nos rompe todas las religiosidades. Esto es muy interesante, que nuestro libro sea un libro que no es que fomente la religiosidad. Ahora voy a hablar de esto bien, ¿vale? Porque hay una religión positiva, hay una religio, un religare bueno. Pero la Biblia se dedica sobre todo a romper nuestras religiosidades, nuestras falsas apariencias de piedad, las de las religiones que entendemos como religiones, pero también las religiones oficiales, la religión estatal, la hemocracia, es decir,
el poder de las emociones. La vida movida por las emociones. En este mundo todo el mundo sermonea. En este mundo todo el mundo quiere sentar dogma. Quizás es un buen momento para que la Biblia cuestione nuestra vida y que acerquemos a las personas a Dios, es decir, a la realidad. Porque Dios pone en duda nuestras seguridades y Dios usa la duda como maestra para nuestro aprendizaje. Ahora, hay dos tipos de duda cuando hablamos de este concepto. Dos, puede haber más, ¿no? Pero digamos que una es la intelectual. La duda intelectual es, bueno, pues por deporte. ¿Quién tiene razón, tú o yo? Que no sé cuál es el mejor equipo, ¿no? Y cada uno, me encanta, lo del fútbol es una de las cosas más irracionales del mundo, ¿no? O sea, la gente que es del Madrid, a pesar de todo, ¿no? Una cosa... Y la política más, sí. No, menos, el fútbol es más. Pero intelectual. Dudas intelectuales, ¿no? Bueno, pues resolvemos un problema, pero digamos que no pongo la carne en el asador. Y esas dudas podemos resolverlas. Cuando está en el plano intelectual, pues bueno, el más listo es el que gana. Pero a veces hay dudas existenciales. Dudas donde la respuesta implica mi vida, donde tiene que ver conmigo, donde me duele. Porque, queridos, no somos tan fríos como creemos. A veces cuando yo me veo discutiendo, descubro que no es que quiera descubrir la verdad, sino que quiero tener razón. Y eso son dos cosas diferentes. Quiero aprobar mi manera de vivir. Quiero excusar con argumentos por qué creo lo que creo. Y a veces esas dudas de heridas, ¿no? Yo me he acostumbrado a, cuando hablo con la gente, ver la conversación que hay detrás de la conversación. Detrás de una ideología siempre me pregunto cuáles son los puntos de dolor que le hacen creer que eso es verdad. ¿Por qué se esconde detrás de esas ideas? ¿Por qué llora? Aunque me va de guay, ¿qué es lo que le está doliendo? Dudas existenciales, con distintos mecanismos, ¿no? Evitación, agresividad, es lo de menos. A veces nos ocultamos detrás de dudas intelectuales para cubrir nuestro dolor existencial. La Biblia pone en entredicho todo lo que hacemos, pone en entredicho nuestra existencia. En Génesis capítulo 3, versículo 9, cuando Adán se ve desnudo, cuando Adán le dice no a Dios porque se cree más listo que Dios, porque toma del árbol del conocimiento del bien y del mal, se independiza de Dios, lo primero que escucha es una pregunta. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y la segunda pregunta que escucha el ser humano es en el capítulo 4, versículo 6, el primer hombre nacido de mujer, Caín, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Me encantan estas preguntas que aparecen en las primeras páginas de la Biblia. Si yo viniera aquí y te dijera en nombre de Dios, hey, ¿dónde estás? ¿Y por qué estás tan enojado y amargado? Y luego la tercera pregunta que aparece es muy bonita. Está muy bien todas tus teorías, si quieres más listo que los ratones colorados. Qué programa tan bueno, ¿eh? Pero la tercera pregunta, detrás de todas tus ideas, detrás de todos tus conceptos, tus razonamientos, si que eres más listo que nadie, la tercera pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde están los hechos que corroboran que tú amas? Porque tú puedes querer ser el rey del mundo, pero ¿dónde está tu hermano? Esta es mi moral, esta es mi ética, y qué rápido. Yo siempre he dicho que que algunos cristianos tenemos hipermetropía. ¿Sabéis lo que es la hipermetropía? La hipermetropía es no mirar bien de lejos. Perdón, no mirar bien de cerca, mirar bien de lejos. Y ahí es más fácil querer salvar la humanidad que a tu hermano. Es más fácil amar a la humanidad que amar al pesado que tienes al lado. Hipermetropía. Preferimos ayudar a la gente a miles y miles de kilómetros, que está bien, pero tenemos asignaturas pendientes. Con el marido, con el hermano, con el primo, con los hijos, con los padres. Escuchaba a Jordan Peterson esta mañana decir, tú quieres arreglar el mundo y no arreglas ni tu cuarto. Voy a poner en tus manos, voy a poner el mundo, y la única parcela que tienes con la que puedes hacer algo, que es tu cuarto, así lo tienes. No se me va a ocurrir darte el mundo. Pero las nuevas generaciones somos muy hipermetrópicos.
Genial todo lo que crees, tus teorías y razones, pero ¿dónde está tu hermano? Y además los protagonistas de la Biblia, los héroes de la fe, son gente llena de dudas. ¿Quién es el padre de la fe? Pues no. Abraham en realidad, antes de ser el padre de la fe, es el padre de la duda. En Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 8, viene Dios en persona, ¿vale? Viene Dios y le dice, no temas, Abraham. Imagínate que viene Dios y te dice, hey, Alex, no temas. Está todo bien, ¿vale? No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande. Ole, imagínate que viene Jesucristo y te dice, Alex, no tengas miedo, tengo una recompensa, voy contigo a todas partes. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de Damasco, Eliezer? Mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Tú imagínate Dios con toda su intención diciéndole, hey, te va a ir bien. Y dice, pero ¿esto cómo? Y entonces el Señor le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, chaval, los cielos, cuenta las estrellas, las cuenta, y tú Abraham contando las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Yo soy Jehová que te saqué de los caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Con eso está bien, padre de la fe? ¿Es suficiente? No, dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Tío, ¿qué te está hablando Dios? ¿Cómo te haces estas preguntas? Pero Dios es bonito. Dios primero le enseña las estrellas y ahora dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y Abraham hace que Dios se comprometa como en la antigüedad, hace parte y parte para que sacrifique los animales para hacer un pacto, le hace firmar al Señor. Eso era como un contrato. No me fío de ti. Dios le da su palabra y dice, pero fírmame el contrato. ¿Y Dios qué dice? Yo soy Dios y le envío a pastar. Pero dice, vale, tráeme el padre. Y dice que Dios pasó, Abraham no, ¿eh? Esto es muy loco. Además, a veces Dios hace cosas. En Génesis 17, claro, Abraham ya tenía 100 años, y viene Dios y le dice, vas a ser padre. Y entonces Abraham se hace el espiritual. Lo puedes leer en Génesis 17, del 15 al 17. Dice que Abraham se postra, se arrodilla para adorar a Dios. Pero cuando le dijo que iba a ser padre, claro, tú imagínate, empieza a pensar Abraham con 100 años, su mujer de 90, y claro, para ser padres hay que tener relaciones sexuales, que digo, 90 años y 100, sin Viagra y sin nada. Algo, claro, y yo me pienso, Abraham estaba pensando todo esto. Entonces, Abraham, ¿sabes cuándo te da un ataque de risa que no te puedes aguantar? Que además, cuanto menos, claro, está Dios delante con unos ángeles, y dices, no me voy a reír. Entonces, no podía aguantarse y entonces hizo como que se arrodilló hasta el suelo, dice, y se arrodilló hasta el suelo, pero para taparse la cara porque se empezó a partir de risa. Y haciéndose como que adoraba, pero estaba partiéndose de risa. Porque a veces Dios tiene estas cosas, ¿no? El padre de la fe también es el padre de la duda. Pero Dios aprovecha estas dudas para proponer oportunidades y para enseñarle cosas a Abraham. A veces en nuestra vida Dios nos dice cosas y lo importante es que se las plantees a Él. Que digas, oye, pero esto ¿cómo va a ser? Y Dios comprende. Si pudo comprender al padre de la fe, también a nosotros. Pero no es el único, aparece Moisés. ¿Os acordáis de Moisés? Moisés el frustrado. Moisés con 80 años. En Éxodo 3, del 4 al 5, Moisés, Moisés, le llama a Dios desde la zarza. ¿Quién me llama? Tenía miedo de mirar a Dios. Y él básicamente, cuando le dice, ve y salva a mi pueblo, ¿os habéis visto la película, no?, del Príncipe de Egipto? Esa película. O la de Charlton Heston, depende de la edad, ¿eh? Yo no soy la persona indicada para esta tarea. Cuando Dios te llama a algo, cuando Dios te llama a la misión, yo no estoy, somos los reyes de las excusas y dudamos de todo. Pero dice Éxodo 3, del 12 al 13, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Esto es un chute. Yo te envío, ve, vas a salvar a mi pueblo. Aparte, Moisés, la historia de Moisés es muy interesante. Criado bajo la princesa de Egipto, con 40 años lo intenta con sus fuerzas, se creía He-Man, pero comete un error, mata a una persona, a un egipcio, creyendo que es el gran libertador, usando la violencia, pero termina huyendo. Es decir, lo ha intentado y se pasa 40 años en Madián pastando ovejas, ¿vale? Allí, de pastor, pensando en soy un fracasado, ya lo intenté. Y de repente, 40 años después, viene Dios y le dice, ahora ya estás curtido por la
en fin, por la madurez que te ha dado estos 40 años para el trabajo que vas a hacer, que no lo sabes, pero vas a estar 40 años pastoreando peor que ovejas, personas. Pero él es un socarrón. Moisés ya está pasado de vuelta. Y yo veo muchos creyentes hoy en día que andan en eso. Pasados de vuelta. Porque lo intentaron una vez y se frustraron. Y se pasaron los años. Y viene Dios en persona y les enciende la falla y empieza Dios a hablarles. Yo te envío. Y dices, sí, no, pero ya estoy pasado de vuelta. Eso que lo hagan los jóvenes, los que no saben cómo es la vida. ¿Me van a entender? No, pero Dios te ama tal y como eres y no por cómo deberías ser. Y Dios tiene la paciencia del santo Job. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres que me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo soy Jehová y demás. Y contesta Moisés, Moisés el libertador, atención, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Porque dirán, no te ha parecido el Señor. Y el Señor dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. ¿Vale? Y bueno, le dijo, pues esta la vara. O sea, poniendo en duda el llamado de Dios. ¿Cuántas veces hemos puesto en duda el llamado de Dios para nosotros? Porque tenemos dudas existenciales. A veces Dios nos llama y nos creemos más lo que nos dicen nuestras dudas acerca de nosotros que lo que Dios nos dice. Esto es tremendo. Y absurdo. Y tonto. Nos creemos más lo que nuestra mente dice acerca de nosotros, de lo que Dios, el creador de la mente, de la inteligencia, de la sabiduría, nos dice. Che, pero no te estoy enviando yo. Sí, pero es que no me creerán. Que te estoy diciendo que vayas. Pero es que no sé qué. Ahí tienes una vara que se convierte en serpiente. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Entonces Moisés respondió, que no me creerán. Está quemado de la vida. La incredulidad le puede. Yo ya no me creo nada. Yo ya estoy pasado de vuelta. ¿No decimos eso? Y qué a gusto nos quedamos, ¿no? Cuando decimos, ya estoy pasado de vuelta. Y te pones como que te pones ahí arriba, ¿no? Y mirando a los demás así, míralo. Míralos qué bonitos. Y tú no fas res, pero tú estás pasado de vuelta. ¡Ay, Señor! Y luego ya cuando ya Dios le convence, dice, he sido hombre de fácil palabra, no he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque no hablo bien, soy torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿pero quién le dio la boca al hombre? Ay, es que yo no sé hacerlo, pero vamos a ver, ¿a ti quién te da la vida para que tú respires? No te estoy enviando. Pero nuestras inseguridades nos plantean dudas. Ya no dudamos de Dios, dudamos de nosotros. Yo estaré con tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Hasta ahí tenemos suficiente? Pues Moisés no. Dice, envía a otro. Envíate ruego por miedo del que debes enviar. Y entonces el Señor se enfadó contra Moisés. Aquí la disciplina positiva se le pasó y levantó la voz el Señor. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, verte se alegrará en su corazón, que te envío? No lo entiendo. No lo tienes que entender. Me tienes que obedecer para descubrir quién eres. Ve, pero ya. Y Moisés dijo, vale. Y fue. Moisés no entendía nada. Tenía dudas. Las dudas no se le resolvieron. Él seguía creyendo que no era capaz, él seguía creyendo que no lo iban a escuchar, él seguía creyendo que no iba a poder, pero dijo, a pesar de mis dudas, prefiero creer la palabra de Dios que mis palabras, porque al final es una decisión que tienes que tomar. O te fías del Señor o te fías de tus dudas. Las dudas no desaparecen, pero tienes que confiar. Si confías en tus dudas habrá unos resultados, si te fías de la palabra del Señor habrá otros resultados. Y la duda convive con la fe, es parte de la vida cristiana. Dios trabaja con nosotros, Dios está sanando a Moisés mientras él verbaliza sus dudas. Dios va a trabajar durante toda la vida en las dudas de Moisés. Va a tratar con él, con su corazón. Verbaliza tus dudas delante de Dios. Valente es una comunidad de la duda, resolviendo inquietudes. Ven aquí con tus dudas, con tus preguntas. Es que yo no sé si puedo. Vale. A lo mejor tú no puedes. Pero si te decimos que lo intentes, inténtalo. En el nombre de Jesús. Si Dios te está llamando a través de su palabra, hazlo. No confíes en tus dudas. Confía en quien te llama. No estés frustrado. Nunca es tarde, dice el versículo. Si la dicha... Hay casos más sufrientes, ¿no? Job el inconformista. El inconformista de respuestas fáciles, porque esta es otra. Los cristianos somos muy de
de respuestas de azucarillo, ¿no? De los azucarillos de sonríe, todo te irá bien. Si estás triste, no estés triste. ¿Sabes? Estas cosas de Paulo Coelho, ¿no? Pero a Job le pasa de todo, lo pierde todo menos a la mujer, de todo. Y llegan 4 amigos suyos teólogos, Bildad, Zofar, y empiezan a decirle, a ti lo que te pasa es que te has portado mal, a ti lo que te pasa es que esto, y empiezan a darles respuestas teológicas. Y los cristianos, qué rápidos somos en dar respuestas rápidas a la gente, cuando lo único que necesitamos a veces es una respuesta humana, existencial, estar con el otro. Pero Job decía, no, yo sé que esto no sé por qué pasa. Y en la vida hay preguntas existenciales donde uno nunca, de momento, en este plano de la existencia, va a saber por qué pasan las cosas. Lo interesante de la respuesta de Dios en el libro de Job, que te invito a leer en algún momento de tu vida, es que Dios terminará respondiendo a Job, pero no le dirá por qué ha pasado, pero sí le va a decir para qué ha pasado. La respuesta de Dios a veces es una vida vivida con Él. Hay traumas que tienes en tu vida, te han pasado, te han hecho, te han dicho, has hecho tú te has herido. ¿Por qué me pasa esto? No es justo que me haya pasado esto. ¿Por qué a mí? ¿No? Y entonces nos ponemos un poco como el viento se llevó, ¿no? Juro que jamás volveré a pasar hambre. Y nos rebelamos contra todo y contra todos. Y a veces la vida es injusta y no hay respuesta al por qué. Pero Dios sustituye el por qué con un para qué. Y Él es un experto en convertir tus traumas en ríos de sanidad para el otro. En convertir tus heridas, como con Cristo, en vida para otros, para acompañar a otros que también les duele. La vida es compleja y Dios le contesta a Job con preguntas. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Imaginemos que Dios existe. Si tú te pones a discutir con Dios, estás discutiendo, dice C.S. Lewis, el profesor de Oxford, que es como intentar demostrar sabiduría e inteligencia con quien te dio la capacidad de ser sabio y te dotó de la inteligencia. Discutir con Dios es discutir con el que te dio el regalo de pensar. Y Dios quiere que tú le hables, como cuando yo hablo con Martín y me encanta que él dialogue conmigo, o con Pau, que no le entiendo, habla en lenguas, creo, muy pentecostal. Y me gusta que me hablen, pero claro, cuidado. La distancia que hay entre él y yo es abismal. Pues la distancia que hay entre Dios y yo es aún más abismal. Y Dios me escucha, y Dios tiene paciencia conmigo, pero al final lanza preguntas. Mira, la vida es demasiado compleja como para que en tu cerebro de máximo 2 kilos lo comprendas todo, pero sigue confiando en mí. Y entonces la respuesta de Job es la bonita, capítulo 42. Te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Tenemos un Dios que responde a su tiempo, un Dios con el que podemos dialogar. Aquí no estamos creyendo ni en filosofías ni en historias. Aquí hablamos con Dios. Y tú tienes que tomar una decisión. O estamos de psiquiátrico, o Dios existe. Habla, se comunica. Lo que pasa es que nosotros hacemos oídos sordos y ponemos excusas. Y ponemos las dudas por encima de la voz de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Deja de oídas al Señor. Yo es que soy de oídas. Yo es que soy cristiano, a mí me encanta esto. Soy cristiano no practicante, digo, eso que yo soy vegano no practicante. ¿Te fastidia? La frustración de Ana la desesperada. Las dudas que nos vienen por el agravio comparativo. ¿Por qué ella y yo no? ¿Sí o no? Nos vienen dudas por el agravio comparativo. Ahí está Ana, que quiere ser mamá, que le late, ya tiene el reloj biológico que le va a explotar. Y el marido, el Cana, los maridos siempre un poco torpones. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Bueno. No dice lo que Ana le... A lo mejor Ana dice... ¡Quita! Él soluciona problemas, el Cana ese. Que se apunten al curso con Zamudio. 80 pavos, Ana, el Cana. Invierte. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí, el sacerdote, observaba la boca. Pero a veces las dudas ni las podemos articular bien. Cuando es una cuestión existencial
de un anhelo profundo que no se cumple. No podemos ni articularla, pero Dios responde también en ese clamor que no tiene respuesta ni de tu marido. A veces las dudas vienen por el agotamiento. ¿Conocéis la historia de Elías? En 1 Reyes 19, Elías acaba de matar a cuchillo, él solo, yo digo, menudo máquina, es el Terminator del Antiguo Testamento. El Chuck Norris. O sea, 400 sacerdotes de Baal hacen la movida de a ver quién lanza el fuego y él solito se carga a los 400. Es un máquina. Deja de llover porque lo dice él, porque Baal es el dios de la fertilidad y de la lluvia. Él dice, aquí no llueve hasta que el Señor lo diga. Y dejó de llover. Se carga a los 400 y él dice, y ahora que llueva. ¿Y qué pasó? Que llueve. Y resulta que me parece que es la Jezabel, es Jezabel, ¿no? La mujer de este. La Jezabel dice, ay, 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 matadlo, matadlo. No, que eres Elías. Que si a ti te da la gana no llueve. Que si quieres llueve. Que si oras cae fuego del cielo. Que tú solo te cargas a 400. Pero estaba agotado. Y cuando uno se agota, se olvida de quién es. Y empiezan a venir las dudas y las preguntas. Y uno se revienta. Y es Elías, el profeta más importante del Antiguo Testamento. El más, cuando vino la transfiguración apareció Moisés, la ley y Elías. Se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Deseaba morirse porque la señora esa le perseguía. ¡Basta ya! ¡Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres! Y echándose debajo del enebro ahí a morir, se quedó dormido, y un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Mira la respuesta de Dios. A veces la respuesta de Dios es, che, vámonos a hacernos un café. Vamos a hablar tú y yo. Él miró y había una torta cocida. El Señor cocinero. Una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel, por segunda vez le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Se apartó de todo, frenó un poquito. Y se metió en una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Se metió en una cueva. Nos escondemos, ¿no? Cuando tenemos dudas, preguntas, estamos cansados de la vida, nos escondemos. Hasta que Dios puede venir a tu cueva, donde nadie te ve, y te dice, hey, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué haces metido en esa cueva? ¿Tú no sabes que eres Elías? Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Digo, pero si tú solo te has cargado 400. El agotamiento le da una imagen distorsionada de sí mismo, y a veces ahí hay que descansar. Nuestra humanidad está llena de dudas, juegan papel en nuestras preguntas. Yo me encuentro, cuando yo estoy cansado, siento que no puedo. Entonces a veces lo que hago es descansar, desconectar, digo, espérate. Y entonces me vienen las palabras de Mufasa. ¿Te acuerdas, no? Recuerda quién eres. Tú no eres tú no eres ni Timón ni Pumba. Tú eres un león. Viscoso, pero no, yo no como gusanos. Yo quiero comerme un ciervo. Recuerda quién eres. Cuando no me siento competente es porque estoy agotado y necesito volverme a encontrar con Dios y no con otras voces. Hay dudas también teóricas. Tomás el socarrón. ¿Conocéis a Tomás? La gente dice, no, es que vosotros creéis porque tal, pero si nos ponemos a discutir, Tomás era un tipo que era ver para creer. Ver para creer. Y todos lo conocemos a Tomás, sobre todo por el capítulo 20 de Juan, cuando dice, al Señor hemos visto, es decir, sus amigos. Jesús le dice, voy a resucitar. Se muere el viernes, el domingo resucita. Sus amigos de toda la vida dicen, hemos visto al Señor, ha resucitado, porque esta es otra. Está bien que tengas dudas de fe, está bien, pero yo quiero decirte una cosa, la fe cristiana se cae al suelo, o vale la pena si Cristo resucita o no. Si Cristo ha resucitado, no ser cristiano no tiene sentido. Lo voy a volver a repetir. Si Cristo ha resucitado, no ser cristiano, no seguir a Jesús, no tiene sentido. Es irracional. Si Cristo no ha resucitado, ser cristiano no tiene sentido. Esto dice Pablo en 1 Corintios. Si Él no ha resucitado, ¿y qué significa resucitado en tu corazón? No, que su corazón volvió a latir, que sus células volvieron a funcionar,
que empezaron a ver sinapsis otra vez en su cerebro, que sus pulmones volvieron a tomar aire, que sudó, que comía, que su estómago podía digerir comida. Esto es lo que la teología liberal hoy en día está queriendo negar. Se están pegando un tiro al pie, porque han convertido sus dudas en su Dios. Si no lo veo, no lo creo. Atienda la llamada del Señor. Si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere, se pone así a hablar en español antiguo, ¿qué versión es esta? Metiere mi mano en su costado, no creeré. Ah, que ha resucitado. Hasta que no meta el dedo en la llaga, no creeré. ¿Y sabes qué hace Jesús? Lo envía a pastar. No. Viene y Tomás lo ve, pero no es suficiente para él. Y le dice, toca y deja de ser un incrédulo y cree. ¡Ey! ¿Y si Cristo es verdad? Yo te quiero invitar a que vengas y toques. Y toques. Si eres de los que necesita pruebas, ven y toca. Y cree. Y esa gente, como C.S. Lewis, como Anthony Flew. Anthony Flew es el... No sé si alguien conoce a Anthony Flew. Flew se escribe. Era el ateo más famoso del siglo XX. El más famoso. Sus discípulos, Richard Dawkins, Sam Harris... Pero un día él llevó la lógica hasta las últimas consecuencias y dijo, Dios existe. Y por eso Richard Dawkins se enfadó tanto y empezó a escribir esos libros de adolescente, de niño de 13 años enfadado. Por eso los ateos se volvieron locos, porque su referente había conocido a Dios. Ven y ve, toca. Y esos que estaban en contra de Dios, Tomás tiene la frase en el Evangelio de Juan más potente, en exclamaciones, Señor mío y Dios mío. Lo que pasa es que te falta valor. Porque el problema de tus dudas al final no es intelectual. Eso lo podemos resolver con 4 cafés y un par de... iba a decir carajillos. Cremaets, mejor. El problema es que si le dices que sí al Señor, tú tienes que cambiar. Pero también era un socarrón. En el capítulo 11, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Os acordáis de la muerte de Lázaro? Ha muerto Lázaro. Y me alegro de no haber estado allí porque así es mejor para vosotros, para que creáis. Pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Lázaro ha muerto, pero vamos allí, a Betania, vamos a ver. Y dice Tomás, atención, digo, ¿este tío qué hace en este club? Vamos también nosotros para morir con él. O sea, pero Tomás, tío, eres un cenizo. Y en la iglesia hay cenizos. ¿Sí o no? Dice, vamos con fe, se ha muerto, vamos a resucitarlo. Seguro que sale mal. Che, que estás con Jesús. Ey, aquí o cabemos todos o no cabe ninguno. Si eres un cenizo, ven. A lo mejor si dejas que Dios trabaje con tus dudas, podrás tener la declaración más guapa de Valentia. Señor mío y Dios mío. Pero tienes que dejar que Dios trabaje en ti. Porque, queridos, se puede adorar dudando. En Mateo 28, en la gran comisión, la conocéis, ¿no? Toda potestad me es dada, por tanto, id y haced discípulos. Pero el versículo anterior, el 16, dice, así pues, los 11, porque había uno que se había quedado en el camino, fueron a Galilea, al cerro, al monte que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Es decir, tú para adorar al Señor, para entregar tu vida al Señor, no tienes que tenerlo todo claro. Se puede adorar dudando. Yo tengo dudas hoy, ayer, mañana, pero me entrego al Señor, vivo por Él. Y esto es algo, permitidme detenerme aquí. Ya estoy terminando, gloria a Dios. Pero, queridos, tú crees en algo o en alguien a pesar de tus dudas. Tú no tienes evidencias de todo lo que tú crees, pero aún así lo crees, tienes tus dogmas. Nos han sermoneado en esta sociedad y nos lo hemos creído de puntillas. Hemos perdido la reflexión. Hablaré de esto. Para mí la fe no es no tener dudas. El ejemplo que a mí se me ocurre siempre es tirarme en paracaídas. ¿Quién se ha tirado en paracaídas? Levanta la mano, ¿quién se ha tirado? Manuel Zamud se ha tirado en paracaídas. Yo no me he tirado ni me tiraré. Pero yo me imagino que el nanosegundo antes de tirarme, seguro no estaré. Me vendrán todos los miedos. ¿Qué es la fe? Tener dudas y aún así tirarme.
Hombre, lo mido, sí. Pero si yo tuviese que dejarme llevar por lo que siento, por la hemocracia, no me tiro nunca. Le adoraban, aunque algunos dudaban. En tu camino de fe, tú tienes que combinar dudar y adorar. Y no utilizar la excusa de dudar para no adorar. Mi padre, en mis crisis de fe que me daban, con 17, 16, 15, lo que sea, mi padre me decía, Alex, duda de todo si quieres, qué guay que tienes dudas. Claro, es que es lo que toca, si no vas a tener dudas, si yo no tengo dudas con 15, ahora con 38 no podría estar aquí hablando. Porque las dudas son bonitas, si las usas como camino, como impulso. Pero no dudes de Jesús. Porque detrás de toda verdad verdadera te encontrarás con Jesús. Si rascas bien y tienes la actitud correcta, te aseguro, entonces mi padre, digo, un padre desentendido, digo, papá, ¿cómo pasas de mí? No pasa, es que la tenía clara, no mi papi. Qué bonito, mis padres. Adorar dudando, confiar, entregarse en medio de la duda. Ahora bien, la duda no es un hogar. Dale ahí. La duda no es un hogar. La duda no es un sitio para quedarse, porque hoy en día veo una generación que han convertido, por culpa de la deconstrucción, que es una de las cosas más diabólicas que han pasado en el siglo XX. Por culpa de la deconstrucción, hemos negado la verdad, el sujeto, el conocer, la posibilidad de saber algo con certeza. Y hemos convertido la duda en nuestro Dios. La duda en un hogar para vivir. La duda, es decir, el no saber, como síntoma de madurez. Es decir, si no lo tienes claro es que eres maduro, si tienes algo claro es que eres un... No. La duda no es un hogar para quedarse, la duda es oscuridad. La duda puede ser un acicate para seguir avanzando, pero no la conviertas en tu casa. Es un valle de sombra y de muerte que hay que pasar. Pero no conviertas la duda en Dios. Duda de tus dudas, porque si no, dudarás de Dios. Y de su revelación y de su palabra. Y pondrás tus dudas por encima de la palabra de Dios, que es lo único que te puede salvar de ti. Y de tus pensamientos distorsionados acerca de ti, de los demás. No hay otra solución para tu vida que alguien te diga y te viva la verdad. Los héroes de la fe estaban llenos de dudas, pero seguían. Un apunte, Santiago 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque siempre está el típico evangélico, que aquí a lo mejor hay alguno, sí, Alex, pero estás haciendo aquí una apología de la duda, pero la Biblia dice claramente que la duda... Bueno, vamos al texto. Dice que pida sabiduría y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí la duda está en el contexto de pedirle sabiduría al Señor. Si tú le pides sabiduría al Señor y dices, Señor, dame sabiduría, no dudes que Él te la va a dar. No lo dudes, Él te la va a dar. Si se la pides, pero dices, no estoy dispuesto a pagar el precio de lo que supone ser un poquito más sabio, entonces no vas a llegar a ninguna parte, que es lo que hace cuando uno vive en el mundo de la duda. Pero la duda es necesaria para avanzar, la duda es necesaria para madurar, la duda es un don de Dios, porque la duda pone en entredicho tus seguridades. La apologética, que es esta ciencia para un poco... bueno, pues cuando uno va a la universidad y hablando de temas X y Z, la apologética, bien entendida, no puede hacer que tú creas en Dios. Es decir, los argumentos no pueden hacer que tú creas en Dios. Yo puedo demostrarte que Dios existe, que Jesús ha muerto por tus pecados y que tú estás perdiendo tu vida si no vives por Él y para Él. Te lo podría demostrar si quieres, dame 6 horas de tu vida. Invítame a comer. Pero eso no va a hacer que tú entregues tu corazón al Señor. Porque eso solo lo hace el Espíritu Santo. Pero la apologética sí que puede hacer poner en duda tu incredulidad. Yo puedo poner en duda tu incredulidad. Puedo hacer que tú digas, un momento, porque Dios pone en duda la incredulidad. Eso lo hace Dios también. Qué grande Dios. El pecado imperdonable es la incredulidad. Porque cuando ya no tienes más esperanza, si no confías en Él, da igual lo que Él te diga, no hay salvación. Alex, no es por allí, es por allí. Si tú no confías en que no es por allí, es por allí, y tú haces lo contrario, lo que Dios te dice, no hay salvación para ti. Alex, por allí hay un precipicio. Vale, Dios, gracias, y te vas. No hay salvación. Porque no crees en la palabra de Dios. La duda no es un hogar, pero sí puede ser un motor para avanzar. Porque la reflexión es un don de Dios. Jesús, cuando nos enseñó el gran mandamiento, nos dijo que amarás al Señor con toda tu mente. Yo quiero una iglesia llena de gente que piense por sí mismo, que no le vendan la moto.
Nos están sermoneando desde el púlpito de Instagram, desde el púlpito de TikTok, desde el púlpito de Facebook. Nuevos sacerdotes que nos quieren decir qué pensar, qué hacer, qué votar, cómo invertir nuestro tiempo y nuestro dinero. Nuevos sacerdotes que quieren imponernos su dogma. Frente a eso, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de todos esos. Desde la verdad. Con toda tu mente, el gran mandamiento, es parte de nuestra expresión de amor a Dios. Que no piensen por ti, y lleva las evidencias hasta las últimas consecuencias. Ve a buscar la verdad. Dice Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Y he terminado. Jesús tenía preguntas existenciales también. En la cruz del Calvario, él dijo en arameo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es la gran pregunta de todos. Todos tenemos esta pregunta. ¿Por qué? Detrás de tus argumentos, esto, si yo fuera muy pentecostal diría, detrás de tus argumentos siempre hay una sensación de abandono. Un ejemplo que he tenido que vivir esta semana, la herida paterna. ¿Cuánta gente sofisticada, cuánta gente que piensa muy bien, rasca un poquito y lo que le pasa es que su padre le dejó? No fue un padre ausente, un padre que no estuvo. Y el padre es la imagen de Dios, porque Dios es Abba. Y eso hay que resolverlo. Y estudian y construyen un relato sobre sí mismos, construyen ideas sobre un vacío, sobre un abandono, que si no se resuelve les va a marcar toda la vida. Sus relaciones, su trabajo, su matrimonio, los va a marcar para siempre. Dios puede resolver. Dios puede responder esa pregunta. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios. Y es interesante que en este momento donde Jesús habla con Dios en la cruz, es la única vez, la única, que Jesús no llama a Dios Padre. Hay una pregunta, ¿por qué hay que llamar a Dios Padre? La respuesta fácil es porque Jesús no le llamó de otra manera. Jesús no llamó a Dios de otra manera que no fuera Abba, menos aquí. Aquí no dijo Abba, dijo Dios mío, Eloí. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios Padre, para dar respuesta a nosotros, por amor a mí, no estaba siendo el Padre de Jesús, estaba siendo mi Padre. Me estaba adoptando a mí. En ese momento Jesús era el sacrificio, era el contrato que Dios estaba firmando. ¿Que no me crees, Abraham? ¿Que no me crees, Moisés? ¿Que no me crees, Job? ¿Que no me crees, Ana? Firmo, con mi sangre, te amo. Soy tu Padre y muero por ti, firmo. Ese es el Dios para el que yo trabajo. Y puedo tener todas las dudas del mundo, pero ese es mi Dios. Jesús siente la nada, siente la duda, la incertidumbre, la lejanía, no solo intelectual, sino también existencial. Nuestro Señor siente lo que nosotros hemos sentido. Pero en medio de todo eso, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se entregó en medio de la duda. El Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se convierte en el que ruega, en el que hace un interrogante. Y Dios responde, confía en mí. En el abrazo del Padre, escúchame bien, en el abrazo del Padre están las respuestas. Mi hijo Pau a veces me pide cosas, porque ya no sabe hablar, pero sabe pedir. Y tiene preguntas Pero yo antes de darle, dame esto, papá, dame vida, dame respuestas, dame dinero, dame, ¿qué necesitas? Dame salud, ¿no? ¿Qué le pedimos al Señor? Dame, y hacemos así. Rogamos, rec, viene del indoeuropeo, recto, donde viene rey, rogar, hacemos así. Y así me hace Pau, dame. Digo, dame. Pero ¿yo qué quiero? Yo quiero abrazarle. Entonces yo digo, no, la respuesta no es que te dé, es que ven aquí y hablamos tú y yo. Vente conmigo.
Y si Él confía, se viene en mis brazos. Es en mis brazos donde voy a hablar con Él y encontrar respuestas. Donde la oxitocina va a hacer su trabajito, cuando está enrabiado. Con Jesús fue así. Se entregó al Padre. Y contigo puede ser así. Tú estás todo el tiempo buscando respuestas. Ven, dame. Y Dios te dice, no, ven tú. Ven tú a mis brazos. Y sabiendo que eres mi hijo, hablamos. Que las dudas sean bienvenidas. ¿Tiene sentido para vosotros?